copia de la palabra de Dios, búsquela en el libro de primero de just go to Génesis. Well, no, vamos a comenzar con el libro de Hebreos mejor. Hebreos 11, por favor. Sing praises to your name, oh Lord, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. oh Lord, Oh, praises to your name. oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. Glory to God. His name is Jesus Christ. It's the greatest name above all names, the sweetest name. Nombre como ese nombre no hay otro igual. Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Él vino a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a esos le dio el poder, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Jesús el Salvador, el único que es el camino, la verdad y la vida. Gloria al nombre del Señor. Okay. Así que busque en su Biblia, por favor, el libro de Hebreos. Hermano Alex, un segundo, por favor, do me a favor. Here. Dale esto al Señor de la camisa amarilla. Hebreos. Oramos un momento, Padre, en el nombre de Jesús, de regreso al trono de tu gracia, Señor, confiadamente, temerosamente, a rogarte, Señor, que a través de esta enseñanza, de alguna forma tú lleves nuestros corazones a los pies de Jesucristo y podamos reconocer que en todo esto que vamos a hablar en el día de hoy, Señor, todo es acerca de Jesucristo, Señor. Y que al salir de aquí haya un amor y un afecto y un deseo más ferviente de seguir los pasos de Jesucristo. Y de que si hay aquí que nunca, una persona que nunca genuinamente
ha confesado a Cristo como Salvador de su alma y Señor de su vida, que hoy sea el día de su salvación. Este día, 19 de mayo del año 2019. Gracias nuevamente por regalarnos tu palabra. Gracias por sellarnos con su Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro pedagogo. Enséñanos, condúcenos, aclara el camino a Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Good. Vamos a hablar en la tarde de hoy, tomando en consideración lo que la Escritura nos enseña acerca de la vida de Abraham. De hecho, el sinopsis corto que se hace de la vida de Abraham en el libro de Hebreos. Vamos a considerar qué es lo que bíblicamente debe ser la respuesta de uno que genuinamente ha conocido a Cristo, que ha sido sellado por su Espíritu, que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo. Eso es lo que constituye a una persona un verdadero creyente. ¿Cuál debe ser la respuesta del verdadero creyente a las pruebas? Vamos a considerar la vida de Abraham, cuya vida consiste o consistió de una serie de pruebas que este hombre muy respetado en la iglesia del Señor Jesucristo tuvo que atravesar. Dentro de unos cuantos meses, probable que yo cumple 68 años. Desde 1984, mi esposa y yo hemos estado caminando de la mano del Señor. En el proceso hemos escuchado tantas y tantas cosas que nos sentimos obligados a compartir con otros. Una de las cosas que viene a mi mente en este instante que comienzo esta enseñanza es que he escuchado muchísimas personas a través de los años definir la vida como una serie de pruebas. La palabra de Dios en cierta forma enseña que nuestros problemas en su esencia son pruebas y que Dios utiliza esas pruebas con el propósito de fortalecer nuestro carácter, con el propósito de fortalecer nuestra fe. Hablamos en la Biblia, dice, el estudio bíblico de las 11, acerca de que es de esperarse de que una persona que ha conocido a Cristo, que ha nacido de nuevo, pues viva de una forma distinta, que es lo que Pablo insiste en ese capítulo número 5. Y si una persona ha conocido a Cristo, pues se da cuenta de que la pasada manera de vivir no era muy agradable, que digamos, y que era en gran medida detestable, y que el carácter que traímos a nuestra relación con Cristo no era un buen carácter, y por lo tanto queremos que nuestro carácter sea fortalecido. Amén. Queremos que nuestra fe cada día sea más pura, sea purificada, sea santificada, que crezca, que madure. Anhelamos eso. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 en las enseñanzas, en el bosquejo suyo, mejor dicho, y el capítulo 12, nos recuerda precisamente de eso. En Santiago capítulo 1 la Biblia dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis, cuando atraveséis diversas pruebas, sabiendo, esa palabra es totalmente seguro, totalmente convencido, sin duda de ninguna clase, sabiendo que la prueba, esa adversidad que se ha sobrevenido de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia es lo que se conoce como carácter probado.
Un carácter firme, un carácter que no se intimida, que no huye, un carácter que se mantiene ahí firme, pa'lante, como diríamos en nuestros países. Más adelante Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, dice, hablando de lo mismo: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, pero cuando haya resistido la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Todo verdadero seguidor de Jesucristo es capaz de soportar la tentación, porque dice la Escritura que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentado más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Él dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive. Soy bienaventurado el hombre que soporta la tentación por medio de la gracia, la fidelidad de Dios, porque cuando haya resistido la prueba, eventualmente al final del camino hay una corona que le está esperando. Es la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? Cristo dijo: si me amas, obedecer mi palabra. Énfasis nuestro constante, proclamar la palabra de Dios con la esperanza de que nuestro amor por el Señor cada vez sea más fiel, sea más puro, sea más limpio. Dice amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ok? Vamos a considerar lo más rápido que podamos 4 pruebas en las cuales Abraham tuvo que enfrentarse, aun cuando nuestras circunstancias sean distintas a las que Abraham tuvo que enfrentarse. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Dios en gran medida nos prueba en la misma forma en que Dios probó a Abraham. Ahora, antes de entrar en eso, algunas cosas. Como maestro, por mucho tiempo fui maestro en un seminario y aún enseño, ¿verdad? Aquí en la iglesia también. Y como estudiante, algunas cosas he aprendido. Una de ellas, he comprobado que vale la pena prepararse para las pruebas o los exámenes. ¿Cuántos están de acuerdo? Vale la pena, ¿verdad? Tomar un examen. It's good to be prepared for that. Okay? Now, en plano personal, como maestro, mi hija está aquí, Rosita, que es maestra, está con mi hermana Rosa, está aquí con nosotros también hoy. Personalmente, yo prefiero tomar y administrar el tipo de examen donde el estudiante sabe de antemano las preguntas que se le van a hacer. Como maestro, yo prefería eso, darle preguntas de antemano y decir: estas son las preguntas que te van a hacer, de esto es que vamos a hablar. Y preferiría pues yo tomar ese tipo de preguntas que de antemano pues yo supiera cuáles eran. Mi experiencia, por otro lado, me dice, y los que son maestros aquí, Jacqueline también está aquí hoy, mi experiencia me dice que hay maestros que se gozan en preparar exámenes altamente difíciles para que sus estudiantes no los puedan pasar. Hay maestros que sus egos se inflan cuando nadie saca A. Existe esa clase de maestros que en cierta forma se sienten ellos que han realizado su propósito cuando los estudiantes fracasan. Ahora bien, todo eso porque esto es lo que quiero decir. La palabra de Dios dice que Dios no es así. Dios quiere que usted y yo pasemos la prueba. Su deseo es que tengamos éxito, de tal manera que de antemano Dios, por ese deseo que tengamos éxito, nos dice las áreas de nuestra vida en las cuales nosotros vamos a ser probados. Siguiendo en esa misma línea de pensamiento, podemos decir que de vez en cuando a Dios le gusta dar quizzes sin avisar, pruebas cortas sin avisar. El punto es que no sabemos muchas veces el momento en que vamos a ser probados. ¿Alguien dice amén a eso? Por otro lado, algunos de nosotros estamos pasando en el día de hoy por una prueba. Algunos nos damos cuenta de eso y hay otros que estamos pasando por alguna prueba y no nos damos cuenta de ello. Unos sí nos damos cuenta que estamos pasando por una prueba, pero hay algunos que están pasando por una prueba y no tienen la menor idea que están pasando por una prueba. Así que vamos a tomar en consideración las pruebas de las cuales Abraham tuvo que enfrentarse
Vamos a leer la porción bíblica, lo vamos a hacer de forma antifonal. Yo leo el primer versículo, usted lee el próximo. Vamos a brincar del versículo 12 al 17, porque nuevamente esas son las partes que nos interesa en el día de hoy cubrir de la vida de Abraham. Si usted quiere leer un poco más específico acerca de la vida de Abraham, en las notas suyas hay una parte que dice para estudio. Hay unas porciones, unas citas bíblicas, son citas bíblicas que hablan específicamente en el libro de Génesis sobre lo que estamos considerando, así que nos ponemos de pie brevemente para leer la palabra de Dios, no que eso haga que leamos mejor, sino que nos ponemos de pie a manera de respeto, reverencia por la santa palabra de Dios, que en el día de hoy pues es de todas cosas menos respetada en el mundo en que vivimos, pero no en esta iglesia. Amén. Esta iglesia, Dios el que manda y que nos da dirección a través de su palabra, y su palabra para nosotros en esta iglesia local que se llama Iglesia en sus Pasos, la palabra de Dios, la Biblia, es la corte final de arbitraje en todos los asuntos de la vida nuestra. Dios es el que tiene la última palabra. Right? Ok. Así que dirigidos por el Espíritu Santo, leemos entonces. Yo leo el primero y usted me sigue. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas sin salida, herederos de la misma promesa. Lo hizo porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió y igual cosa fuera del tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció al Santo, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, Habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a un desnudo también. Señor bendiga su santa palabra. Amén. Puede sentarse, por favor. Así que como dijimos hace un momento, vamos a considerar la vida de Abraham. Vamos a ver algunas pruebas que el verdadero creyente, 4 en particular, que se ven claramente presentes en la vida de Abraham. Así que la primera prueba que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar, desde el más joven hasta el más adulto, son cambios drásticos en nuestra vida. Así que por favor escriba eso, cambios drásticos en nuestra vida. Versículo 8 del capítulo 11 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Ok? Ahora, permítame hacer una exposición breve de esta porción bíblica. De paso de los versículos que leímos. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que era Canaán, que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa fe, en esencia, es la convicción más sólida que se puede tener, es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Porque la idea de salir del lugar donde estaba, Ur de los Caldeos, no fue de Abraham, no fue que a Abraham se le ocurrió salir de ahí, sino que la idea fue de Dios, right? Salió al lugar nuevamente que había de recibir como herencia y salió nuevamente sin saber a dónde iba. En otras palabras, cuando Dios habló, Abraham escuchó. Cuando Dios prometió, Abraham confió. Cuando Dios ordenó, Abraham obedeció. ¿Quién dice amén a eso? Right? Okay. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida
como en tierra ajena, habitando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe habitó, en otras palabras, que se quedó en este lugar donde trabajó, donde estuvo vigilando, donde estuvo esperando pacientemente, porque él creyó y creía que Dios era fiel. Trabajó como extranjero en la tierra prometida como en tierra extranjera. En otras palabras, Abraham caminó por muchos años por la tierra prometida, eso es lo que quiere decir, pero no la poseyó. Era una tierra prometida para él, pero él caminó por mucho tiempo en esa tierra prometida sin poseerla, habitando en tiendas. Eso quiere decir que fue un nómada. Versículo 10, y la razón por la cual lo hizo es porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham esperó pacientemente porque por fe sabía que iba a heredar la tierra prometida permanentemente. Es lo que usted y yo conocemos como el cielo, como la gloria, el lugar donde Dios está preparando para mansiones, el Señor Jesucristo preparando por su pueblo. Versículo 11, por la fe, esta es la fe de Abraham, también Sara, su esposa, siendo estéril, usted sabe lo que eso quiere decir, recibió fuerza para concebir, ella para ovular y Abraham para producir espermatozoides, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, 90 años. La razón por la cual hizo eso fue porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que Dios era fiel, lo que Dios había prometido. ¿Right? Así que por la fe, esta es la fe verdadera, la fe genuina. Alguien dice que la fe verdadera ve lo invisible, escucha lo que no se escucha, toca lo que es intangible y realiza las cosas que son imposibles. Versículo 12. Por lo cual también de uno, este uno es Abraham, y este ya casi muerto porque tenía 99 años, pasado de la edad que humanamente una persona puede engendrar sin intervención divina, porque es posible engendrar a los 90 años con intervención divina. Amén. Es imposible uno poder vivir bajo las circunstancias que sea, médicamente imposible, por intervención divina es posible vivir. Amén. Gloria a Dios. Por eso también de uno, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todo eso, las estrellas del cielo en multitud y la arena innumerable que está en la orilla del mar, es una hipérbole, una exaltación que recalca, destaca la multitud de personas que iban a ser descendientes de Abraham. En caso de que piense que sea algo difícil, escuche lo que dice la palabra. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Y dice la Escritura que para Él, que cree, todo es posible, y con Dios todas las cosas son posibles. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe de Abraham fue probada, permitió dar todo lo que era de valor para él. Él ofreció a Isaac. Lo más valioso para él era su único hijo, el cual, hablando de Isaac, había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito, por medio del cual Isaac iba a recibir la promesa. Otra vez, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Unigénito, es interesante esa palabra clarificarla, porque unigénito no quiere decir único, no quiere decir sinceramente primero. Unigénito quiere decir único en su clase, quiere decir único en su origen, quiere decir único en el sentido que es irreemplazable. Era el único hijo nacido conforme a la promesa, porque ya Abraham había tenido otro hijo. Amén. Ok. Habiéndose dicho, versículo 18, de hecho, el que dijo esto es Dios, que no miente. En Isaac será llamada la descendencia. Es una promesa incondicional. Versículo 19. Porque pensaba, aquí Abraham ofreciendo a Isaac, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Así que Abraham ofrece a Isaac pensando que Dios es todopoderoso, capaz de levantar aún de entre los muertos. En otras palabras, seguro que Dios cumpliría su promesa, aun si eso requería resucitar a Isaac, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Abraham recibió a Isaac como si hubiese regresado de los muertos, simplemente porque
Isaac estuvo a punto de morir. Ahora, regresando a las cuatro pruebas del verdadero creyente. La primera de ellas son cambios drásticos. Y dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y esa última frase es lo que yo le sugiero, por favor, que usted subraye. Así que la prueba número 1 son cambios drásticos. En esencia, Dios le está diciendo a Abraham, recoge las cosas que tú tienes porque nos vamos para determinado lugar. Y el punto aquí es que estos cambios drásticos, esta primera prueba, comienzan con la palabra ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ok? En otras palabras, Abraham podía haberle preguntado, Dios, ¿para dónde me llevas? Dios, ¿cuán larga es la jornada? ¿Cómo sabré que he llegado? Y sabemos que en todo momento, pues Dios se mantiene en silencio y en cierta forma le está diciendo que cuando llegue el momento apropiado, yo te voy a decir. Y la pregunta aquí para nosotros es que si nosotros estaríamos en la disposición de seguir a Dios de esa forma. Nuevamente, muchas personas dicen que creen en Dios y la respuesta a eso, bíblica a esa afirmación de la persona dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La respuesta a eso en inglés sería big deal o gran cosa en español. Porque creer en Dios pues no es una cosa del otro mundo, porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Así que la idea de que yo creo en Dios, yo creo que existe un Dios, lo que sea, pues eso no es una cosa del otro mundo. Porque aún los demonios son capaces de hacer eso. Creer en la forma que Abraham creyó es una historia totalmente distinta. Y la pregunta otra vez es, ¿seguiría usted a Dios de esa forma? La palabra de Dios enseña que para Abraham fue muy difícil hacer un cambio tan drástico. No era un teenager, aproximadamente 75 años de edad, posiblemente físicamente no tan vigoroso como en un momento pudo haber estado, quizás considerando la posibilidad de establecerse en un lugar particular, pero específico. Era un hombre que tenía muchos recursos materiales, y muchos camellos, tenía ganado, ovejas, sirvientes. Y Dios le dice, recoge todas las cosas que tienes, porque vamos a salir para esta ciudad que se llamaba Ur, mejor dicho, y vamos para un lugar que tú no conoces. Así que simplemente sígueme. El punto que leemos en la Santa Palabra de Dios es que Abraham recogió todas las cosas que él tenía, y estamos hablando de esto porque la pregunta para nosotros es si nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios de esa forma. ¿Okay? Él recoge todas sus cosas sin saber para dónde va y emprende una jornada confiando en esto, confiando en que Dios lo iba a dirigir. Y aquí está el punto, es que nosotros como verdaderos seguidores de Cristo necesitamos llegar a un punto en que confiamos que Dios nos va a dirigir. Escriba esto en sus notas, por favor, ¿ok? Donde dice el verdadero creyente seguirá a Dios aunque no sepa de antemano dónde o a dónde le sigue. El verdadero creyente seguirá a Dios aunque no sepa de antemano a dónde le sigue, ¿ok? Algunos de nosotros, en una forma u otra, yo sé porque yo estaba hablando ahorita con alguien y estábamos hablando precisamente de eso. Por lo menos yo sé que aquí hay una persona que se está haciendo ese tipo de pregunta. ¿Para dónde, Señor? ¿O dónde, Señor, tú me quieres? Algunos de ustedes se están preguntando, ¿dónde tú quieres que yo trabaje? Para otros es, ¿dónde tú quieres que yo viva? Para otros, como la persona que estaba hablando en esta mañana, es, Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya a la escuela? La respuesta de Dios es bien simple, bien específica. Are you ready? Empieza a caminar y yo te voy a dirigir. Principio para la vida, life principle, escríbalo por algún lugar, ¿ok? Si tu fe no te está llevando a tomar riesgo, entonces no es fe. Si tu fe no te está llevando a tomar riesgo, trust me, no es fe. ¿Ok? Así que la prueba número 1 son cambios drásticos. La prueba número 2 son promesas que se tardan. ¿Ok?
ese tipo de promesa que se tarda es el tipo de promesa que nos provoca preguntar cuándo, que preguntemos cuándo. La primera prueba nos mueve, los cambios drásticos nos mueve a preguntar dónde. Y Dios dice, arranca por ahí para abajo y cuando llegues al lugar correcto yo te voy a decir dónde es. ¿Okay? La segunda prueba, lo que provoca a nosotros es la pregunta ¿cuándo? Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dos palabras importantes, prometida y promesa. Subraya esas dos palabras que son fundamentales para lo que estamos enseñando. ¿Por qué son fundamentales? Porque, en el contexto de nuestra fe, esas dos palabras son altamente importantes. Si no me entiende todavía, escuche, Dios quiere que basemos nuestras vidas en sus promesas. Dios no quiere que nosotros basemos nuestras vidas en explicaciones. ¿Estamos? Muchos de nosotros queremos vivir nuestras vidas en base a explicaciones. La vida de fe se vive en base a promesas. ¿Okay? La Biblia nos dice que Dios le hizo una promesa a Abraham de tierra prometida, pero nos dice que no fue inmediatamente que él pudo recibir esa promesa, que pasaron 3 generaciones. Ahora, cualquier persona, sea quien sea, en una forma u otra puede soportar una prueba si sabe cuándo esa prueba va a terminar. ¿Amén? We know. Otra cosa es cuando no sabemos cuándo la prueba va a terminar. Y de eso es lo que estamos hablando, de promesas que se tardan. Y lo que dice la Escritura con relación a Abraham, que es un buen ejemplo para nosotros, es que nunca se dio por vencido. Nunca regresó a Ur. Escriba esto en sus notas. Segunda prueba, por favor. El verdadero creyente esperará en Dios, aunque no sepa de antemano cuándo responderá. ¿Okay? Esperará en Dios, aunque no sepa de antemano cuándo Dios va a responder. Algunos de nosotros estamos atravesando este tipo de pruebas hoy. Es la prueba del cuándo. Cuando las cosas en este matrimonio se van a arreglar. Para algunas mujeres será cuándo podré tener un hijo. Para otros es cuándo podré tener el empleo que necesito. Esa pregunta debería hacerse, Señor, ¿cuándo puedo tener el empleo que tú entiendes que yo necesito? Amén. Amén. ¿Cuándo Dios hará un milagro en mi vida? ¿Cuándo Dios me sanará? ¿Cuándo mi hijo o mi hija regresará a los caminos de Dios? ¿Cuándo será que Dios contestará mis oraciones? Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted está esperando que Dios haga en su vida que aún no ha sucedido? Cuando leemos toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos damos cuenta de que es normativo. Normativo quiere decir que es una norma de Dios. Dios a sus hijos siempre le da la prueba de la espera. Abraham nuevamente tuvo que esperar 3 generaciones. Moisés 80 años, Noé tuvo que esperar 120 años. Eso solamente en el Antiguo Testamento, 2 o 3 ejemplos. ¿Okay? Así que el punto aquí, que es importante para nosotros en esta tarde, es que Dios utiliza pruebas para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. ¿Cuántos quieren tener un carácter fuerte? ¿Cuántos quieren tener una fe fuerte, limpia, sólida? Pues entienda que no va a suceder, no sucede a menos que haya pruebas en medio del camino. Así que lo primero que vemos son cambios drásticos y la prueba para nosotros es seguir la dirección de Dios aunque no sabemos para dónde vamos. Promesas que se tardan, esperar el tiempo de Dios aunque no sabemos cuándo Dios lo va a cumplir. Tercera prueba, son problemas imposibles. Problemas imposibles. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12 dice, por la fe
también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun cuando fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que había prometido era Dios, por lo cual también de uno, Abraham, y este ya casi muerto, porque estaba bien viejo, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham, el nombre quiere decir padre de una gran nación. Y Abraham tenía 99 años y todavía no tenía un hijo. Muy probable que mucha gente a su alrededor, pues, si fuera en el tiempo de hoy, no sé cómo era en la cultura aquella, si la gente era irrespetuosa como son en el día de hoy, pero si fueran el día de hoy y si fueran en mi pueblo, en Mayagüez, pues todo el mundo hubiese cogido a Abraham de mango bajito, como decían. Right? Gente preguntándole, ven acá Abraham, ¿cómo es que así que tú te llamas? Padre de una gran nación, right? ¿Y cuántos hijos tienes? Right? ¿Y qué edad tienes en este momento? No. En los años 60, a principios de los años 60, una obra teatral en Broadway, musical, muy famosa, que después se convirtió en una película, se llamaba The Man of La Mancha. El tema musical de esa película se llamaba The Impossible Dream. Sueño imposible. Para los que son de mi generación, esa canción era como un himno nacional. Aquí estamos hablando de un sueño imposible. En el caso de Abraham y de Sara, físicamente imposible. Ambos entrados en edad. Dice la Escritura que cuando Dios finalmente dice que ella va a tener un hijo, ella por poco se muere de risa. Llegan al punto que le ponen de nombre al hijo Isaac, que quiere decir risa o carcajada. Lo que quiero decir es que estamos nosotros delante de un sueño imposible cuando nos preguntamos cómo, ¿ok? No cuando nos preguntamos dónde va a ser o cuándo va a ser, sino preguntamos cómo va a ser. Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer esto? Y cuando nos encontramos cara a cara con esos sueños imposibles, somos movidos a preguntar, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Ahora, hay algunas cosas que para algunos de nosotros se han convertido en sueños imposibles, que en realidad no son sueños imposibles. Simplemente es que la fe nuestra no está en el lugar correcto. Y que la condición de nuestra fe no es muy saludable, que digamos. Para algunas personas, sueño imposible es, Señor, ¿cómo podré pagar mis deudas en este mes? Si Dios es nuestro Jehová Jireh, ¿amén? ¿Sí o no? Dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que preguntar, Señor, ¿cómo podré pagar mis deudas este mes? No es un sueño imposible, es simplemente un concepto un tanto torcido o inadecuado de la fidelidad de Dios. ¿Okay? Para algunas personas un sueño imposible será, Señor, ¿podrás sanarme? O Señor, ¿podrás cambiar a mi esposo? ¿Podrás cambiar a mis hijos? ¿Podrás cambiar mi matrimonio? Es que escríbase eso en sus notas, por favor. El verdadero creyente espera un milagro, aunque no sepa de antemano cómo sucederá. ¿Amén? ¿Amén? No, el verdadero creyente espera un milagro, aunque no sepa específicamente cómo sucederá. Y muchas veces, ¿sabes? Muchos cristianos tenemos una idea torcida en cuanto a los milagros en particular. Milagros, muchas veces Dios simplemente Él neutraliza o Él cancela las leyes de la naturaleza y hace un milagro, hace algo que es contrario a la naturaleza. Eso es un milagro, pero un milagro también es cuando Dios no cambia nada, pero nos cambia a nosotros y que nos capacita a nosotros a poder responder correctamente de una forma que le da gloria a Él, a la circunstancia que sea. ¿Cuántos alaban al Señor? Milagro es cuando Dios me cambia el esposo, right?
Ahora ese hombre no me da otro esposo, sino que ese esposo me lo cambia, me lo transforma. ¿Right? Y puede ser un milagro. Pero el milagro también puede ser cuando Dios me capacita a mí para continuar bregando y respondiendo correctamente a ese hombre que todavía Dios no lo ha cambiado. Sin repunfuñar y sin vivir una vida amargada. La más grande de todas las pruebas es la número 4, que son las tragedias. Aquí no estamos hablando de dónde, cuándo, cómo. Aquí estamos hablando de por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esto ha sucedido? Abraham y muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar a esa prueba. Y yo pues tengo que ser fiel al Señor y ser honesto y ser sincero, y tengo que recordarle que tarde o temprano usted también tendrá que enfrentarla. Hay lugares, hay iglesias que están llenas, hay multitudes de personas, y por televisión usted las ve, y simplemente una de las razones por las cuales sucede eso, en la mayor parte de ellas, es porque son lugares donde las personas van y lo que se les presenta es un evangelio de superfe, de prosperidad, ¿verdad? ¿Sabe? Donde le prometen a las personas toda clase de cosas que en realidad pues no son bíblicas, ¿ok? Para algunas personas, muchas de las cosas que suceden, pues no tienen sentido. Yo he escuchado a muchas personas, a un cristiano decir, pastor, but this is not fair, this is not just, right? Cuando leemos la Escritura, pues, lo que pues humanamente uno quisiera decirle, pero hermano, hermana, señora, señor, pero es que Dios nunca dijo que iba a ser fair. Dios en ningún momento dijo que iba a ser just, right? En esta vida hay tragedias. Cristo dijo, en este mundo vamos a tener la aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido el mundo. Quizás uno de los incidentes más cuestionados en toda la Escritura es cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Sabemos que Isaac es el niño del milagro, es el hijo de la promesa, es aquel sobre el cual descansaban los sueños y las esperanzas de Abraham. Y en gran medida Isaac representaba todo lo que tenía valor para Isaac. ¿Okay? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no vamos a hacer una exposición profunda en cuanto a eso. La respuesta normal hubiese sido de parte de Abraham, "That's not fair, no es justo que tú me pidas esto". Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 18. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esa fue la respuesta de Abraham. Y dice, "It's not fair". Él ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, "En Isaac te será llevado descendencia", porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Subraye por favor la frase "cuando fue probado". Estaba siendo probado Abraham. Y la prueba del compromiso, la prueba de entrega, es la prueba que Abraham está enfrentando en ese momento. Abraham no sabía lo que usted y yo sabemos acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Abraham no creció en la iglesia. Abraham no creció en el templo. Abraham creció en Ur de los Caldeos, un país totalmente idólatra, un país ateo, un país totalmente ajeno a la verdad de Dios, a la compasión de Dios, a la ternura de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Okay?
El punto es que para ese tipo de pruebas, la que él estaba enfrentando, no había un precedente. Tú y yo tenemos precedentes. All right? Tenemos la historia de Abraham y tenemos la más importante de todas, que es la historia de Cristo. Pero para Abraham no había precedentes. ¿Ok? En otras palabras, que Abraham no tenía seguridad de que Dios iba a proteger a Isaac. Sin embargo, fíjese en lo que hizo, versículo 19, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, que Abraham estaba confiado. Si no entiende, este es el pensamiento de Abraham. Si Dios pudo darme un hijo cuando yo tenía 99 años, alaba lo que él vive, y cuando mi esposa ya no podía tener hijos, si Dios pudo hacer esa clase de milagros, de seguro podrá revivir a Isaac luego de que haya muerto. ¿Será que Dios habrá hecho algún milagro en la vida suya? El más grande de todos los milagros, el más difícil de todos los milagros, ya Dios lo hizo en la vida suya. Si usted es de Cristo, si usted ha nacido de nuevo, no si usted cree en Dios, no si usted va a la iglesia, no si a usted le gusta cantar canciones cristianas, es si usted ha nacido de nuevo. Si usted realmente, si usted en esta hora, cuando piensa en muerte, usted piensa en la presencia de Dios. Si Dios pudo hacer toda esa clase de milagros conmigo y con mi esposa, Abraham pensando, sin lugar a dudas, él sabe lo que está haciendo. Algo va a hacer él. ¿Sí, no? El punto aquí es que Abraham, un gran creyente, porque estuvo de acuerdo en que Dios tiene el derecho a demandar lo que él quiera en mi vida. En este momento se supone que todo el mundo diga amén, gloria a Dios, aleluya. I'm going to give you another chance. Abraham fue un gran creyente porque él estuvo de acuerdo en que Dios tiene el derecho de mandar lo que quiera en mi vida. ¿Por qué me obliga a repetir eso? No estoy obligando, simplemente solicitándole que lo repita. La razón por la que lo hago es porque el mismo principio aplica para cada uno de nosotros. Dios tiene el derecho de mandar lo que quiera de cada uno de nosotros. Escriba esto en sus notas, por favor, la cuarta prueba del creyente. El verdadero creyente confiará en el amor y en el propósito de Dios, aunque no sepa de antemano la razón. El verdadero creyente confiará en el amor y el propósito de Dios, aunque no sepa de antemano la razón. Algunos de nosotros estamos pasando por esa prueba en este momento, la prueba del por qué. Señor, algunos ejemplos podrían ser, Señor, ¿por qué me despidieron de mi trabajo? Ese no es tan complicado. Pero otros podrían ser, Señor, ¿por qué mi esposa me fue infiel? O ¿por qué mi esposo me fue infiel? O ¿por qué mi hijo está envuelto en drogas en este momento? Porque mi hijo o mi hija ahora están envueltos en esos estilos de vida alternos. Porque después de tanto tiempo perdí mi bebé, mi embarazo. Simplemente para aclarar, ¿cuántos son cristianos? Escuche, no hay absolutamente nada malo en preguntar, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿dónde? No hay absolutamente nada malo en hacer ese tipo de preguntas.
El issue no está en hacer las preguntas, el issue está en cómo respondemos cuando no recibimos respuesta. Amén. El hecho está en cómo respondemos cuando Dios responde en silencio a nuestro cómo, nuestro cuándo, dónde y por qué. Esa es la verdadera prueba del creyente. ¿Okay? Ahora, en conclusión, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree en Dios? Lo más probable es que usted me diga que sí, que cree en Dios. En este país, el 96% de la gente que vive en este país dice que cree en Dios. Y otra encuesta que le hicieron recientemente a unas personas, le preguntaban ¿qué es un creyente? Y le dieron, un creyente es una persona que cree en Dios. Y como ya dijimos hace un momento, varias veces, gran cosa, pues porque la Escritura dice que el diablo y los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero usted no va a encontrar ninguno de ellos en el cielo. Ser un verdadero creyente es mucho más que creer que Dios existe. Un verdadero creyente va a seguir a Dios, aunque no sepa de antemano para dónde va. Un verdadero creyente esperará en Dios, aunque no sepa de antemano cuándo Dios responderá. Un verdadero creyente esperará un milagro, aunque no sepa de antemano cómo va a suceder. Un verdadero creyente confiará en el amor y el propósito de Dios, aunque no sepa de antemano la razón o el porqué. La palabra de Dios no le dio una explicación a Abraham con relación a la prueba que él estuvo pasando. Una explicación para nosotros, antes de concluir. Un poco incómoda, pero ni modo. Hay que decir la verdad, nos guste o no nos guste. La razón por la cual la iglesia de Jesucristo está llena de enanos espirituales y cristianos inmaduros es porque la iglesia aquí contemporánea y cultural en este país está llena de gente que se la pasan demandando explicaciones por cada cosa. Poco probable que usted vaya a madurar, que usted vaya a crecer mientras usted se la pase pidiendo explicaciones. Más importante que eso es el hecho de que si usted recibiese contestación para todos sus por qué, todos sus cuándo, todos sus dónde, todos sus cómo, y Dios le diera explicación por todo eso, pues entonces usted no estaría viviendo por fe. Amén. Y nosotros no vivimos por fe y no por vista. ¿Ok? Si tuviera respuesta a todas estas interrogantes, pues no estuviera viviendo por fe. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué quiero? ¿Tener explicaciones o agradar a Dios? Agradar a Dios, ¿ok? Así que, now, comenzamos hablando de cierto tipo de exámenes que a la gente le dan, que algunos te dicen las preguntas de antemano, y hay maestros que se gozan cuando los estudiantes fracasan en sus exámenes. Permítame regresar brevemente a eso. ¿Okay? Humanamente hablando, la clave para pasar un examen es el conocer todas las respuestas. Lo repito, humanamente hablando, como seres humanos, como estudiantes, en una escuela, en una universidad, en un colegio, la clave para pasar un examen es conocer todas las respuestas. Bíblicamente hablando, no es de esa forma. Bíblicamente hablando, la clave para pasar una prueba es mantenerse creyendo aún cuando no tenemos todas las respuestas. Creyéndole a Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a concluir, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No seáis vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Right? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Esto es, si no nos damos por vencidos.
El punto nuevamente, nos mantenemos creyendo aun cuando no tenemos todas las respuestas. Usted no sabe qué es lo que está pasando, usted y yo no sabemos para dónde la cosa va, usted no sabe cómo Dios lo va a lograr, porque llevo años con este hombre, llevo años con esta mujer. Pero aún así usted se mantiene creyendo, amén. ¿Cuál de estas pruebas es la que usted está pasando en el día de hoy? Cambios drásticos en su vida. Estás preguntando, Señor, ¿dónde tú quieres que yo trabaje? ¿Qué tú quieres que yo haga con mi vida? ¿Sabes? A mí me encantaría muchísimo, mucho que me gustaría que el caso suyo de su prueba de cambios drásticos fuera la pregunta: Señor, ¿dónde tú quieres que yo sirva en esta iglesia? Señor, dime ¿dónde tú quieres que yo sirva en esta iglesia? That would be so awesome. Right, John? That would be good. Excelente. ¿Tú quieres que yo haga? Dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para agarrarse de algo, hay tiempo para soltar algo. Una de las cosas más difíciles de hacer es saber hasta cuándo debemos seguir agarrados a algo y cuándo debemos soltarlo. Y solo Dios puede contestarnos eso. Segunda prueba son las promesas que tardan. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo es que tú vas a cambiar esto? ¿Cuándo es que vas a llenar mis necesidades? ¿Cuándo es que me vas a sanar? ¿Cuándo es que mis hijos van a conocer al Señor? O viceversa. ¿Cuándo es que mis padres van a conocer al Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi petición? La respuesta de Dios a eso, ¿cuándo es? Tranquilo, porque esto es una prueba. Just hang in there. Right? Problemas imposibles. ¿Cómo será esto posible? Señor, ¿cómo es que tú me vas a ayudar? ¿Cómo es que tú me vas a cambiar? Señor, ¿cómo es que tú me vas a capacitar para que yo pueda seguir manteniéndome fiel a ti en este problema tan grande, en este desafío tan grande? La pregunta de las tragedias, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué perdí mi esposa? ¿Por qué perdí mi mamá? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué si yo crié mis hijos en tus caminos? ¿Por qué existe el caos que hay en este momento en nuestra familia? Pregunta, a la luz de lo que hemos hablado en la tarde de hoy con relación a las pruebas del verdadero creyente, las pruebas del verdadero creyente, si no me entiende todavía, es esto: un verdadero creyente seguirá a Dios aunque no sepa de antemano a dónde sigue. How you doing with this? ¿Pasaste esa prueba o no la pasaste? Un verdadero creyente esperará en Dios aunque no sepa de antemano cuándo responderá. ¿Pasaste o te colgaste? El verdadero creyente esperará un milagro aunque no sepa de antemano cómo sucederá. ¿Pasaste o te colgaste? El verdadero creyente confiará en el amor y en el propósito de Dios aunque no sepa de antemano la razón. ¿Pasaste o te colgaste? A la luz de esta evidencia que hemos cubierto en esta tarde, ¿pasa usted la prueba del verdadero creyente? ¿O usted es honesto y honesta y dice, la verdad, pastor, es que en cuanto a mí, yo he fracasado, yo me he colgado? Me quedan 10 minutos. Let me read this to you. Escuche simplemente. Apunte por ahí en algún lugar.
es en Lucas capítulo 9, versículos del 14 al 21. Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar traérmelo? Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo, revolcándolo y echando espuma. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego, al agua, para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Escucha ahora. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es imposible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. A través de los años, algunas de las cosas más significativas que he aprendido es que una fe pequeña en un Dios grande produce grandes resultados. Creo, Señor, limpia, purifica mi fe. Creo, Señor, multiplica mi fe. ¿Será que algunos de ustedes quieran decir en esta tarde, Pastor, yo soy como ese Señor? Yo quiero decir, Señor, yo creo, pero quiero que tú fortalezcas mi fe. Ayúdame con mi incredulidad, fortalece mi fe. Ayúdame a superar mis dudas, mejor dicho. Para todo en la vida hay un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que algunos de ustedes, de nosotros, dice, Señor, ayúdame a esperar tu tiempo. Dios nunca llega tarde o demasiado temprano. Y cuando Él le place, He overrules the laws of nature y hace un milagro. Sin lugar a duda, Dios es un Dios de amor. Sin lugar a duda, Dios es un Dios de propósito. Y quizás algunos de nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a confiar en tu amor. Ayúdame a confiar en tu propósito. Mi petición en las últimas semanas, meses, es decir, Señor, ayúdame con cada una de las cosas que hemos mencionado. Pero más que nada, Señor, ayúdame. De forma tal de que si tú decides mantenerte en silencio y no me contestas, ayúdame para que yo me mantenga confiando en ti. God is good. All the time. Hablamos en la tarde de hoy de las verdaderas pruebas, las pruebas del verdadero creyente. Esos cambios drásticos que mencionamos, las tragedias que vienen a la vida nuestra, esos problemas imposibles, esas promesas, mejor dicho, que se tardan.
Tenía un profesor que se llama el Dr. White. A veces cuando se acercaba a uno, se quedaba en silencio, no hablaba mucho, se quedaba contemplando a uno, mirando a uno, cara a cara, americano. Con la voz esa bien ronca que él tenía, simplemente preguntaba, "How are you doing?" How are you doing? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo está tu vida? A la luz de estos cambios drásticos, estas promesas que se tardan, a la luz de estas tragedias, how are you doing? Si tú me preguntaras, how are you doing? Si Dr. White salía a decir, Brother Edwin, how are you doing? Mi respuesta sería la misma de siempre. Better than what I deserve. Mejor de lo que me merezco. Mejor de lo que me merezco simplemente por el hecho de que en su plan soberano Dios hizo el más grande de todos los milagros en mi vida. Dios salvó mi alma. Dios ha sido fiel. Dios continúa con nosotros en todo momento. Dios continuará con nosotros en todo momento. El asunto de la muerte no es un asunto que nos preocupa, porque sabemos que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Sabemos que está establecido para el hombre una vez morir y luego de eso el juicio. Sabemos que para el que está en Cristo no hay condenación de ninguna clase. Sabemos que todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad. Sabemos que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser probado más de lo que podamos soportar. So, si Dr. White me pregunta, how are you doing, Brother Edwin? I would say, better than what I deserve. Porque tengo esta serie de bendiciones en la vida mía. La vida de Abraham, todas estas cosas, la respuesta de Abraham a todo esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios es el que crea esas cosas en nosotros. Lo que falta es que cuando nosotros leamos cosas como esta, escuchamos cosas como esta de la forma tan pausada y tan tenue en la cual yo le he hablado en el día de hoy, es que simplemente podamos ver cada una de estas cosas y nos dice: el verdadero creyente confiará en el amor, en el propósito de Dios, aunque no sepa de antemano la razón. Es que cada uno de nosotros podamos leer esto y podamos ver que yo no tengo esto, que no es mi respuesta, y con humildad pedirle a Dios: Señor, crea en mí la capacidad de poder responder de esa forma. Amén. Eso es todo el propósito. Cuando dice el verdadero creyente, el verdadero creyente, el verdadero creyente, el verdadero creyente, la razón por la cual está ahí es porque, si somos honestos, la inmensa mayoría de nosotros no respondemos de esa forma, y por consiguiente precisamos pedirle a Dios: Señor, pon tu mano, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, porque la Escritura me dice que tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Hoy me has permitido escuchar esto, me permitiste fuerza para poder escribir 2 o 3 cositas aquí, y la realidad que lo que estoy escribiendo no es lo que está pasando en la vida mía, pero yo quiero que con tu ayuda y tu gracia esto sea una realidad en mi vida. Amén. Eso es lo que debemos responder. Mirar esto. Al escribir estas cosas, pues yo las he escrito. Esa no es en momentos en mi vida, circunstancias donde no es de esa forma.
Y yo deseo, Señor, que tú me ayudes para que sea de esa forma. All right. Así que Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos recuerda: gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, carácter probado. No le huya a las pruebas, porque las pruebas es el mecanismo de Dios para purificar nuestro carácter. Y bienaventurado, bendecido, dichoso el hombre que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya sido resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algún día vamos a estar cara a cara con el Señor, all right? Y algún día esas coronas serán presentadas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Yo estoy seguro que no nos las vamos a poner. Lo que estoy seguro es que las vamos a poner a los pies de nuestro Señor, del que pagó con su vida por nuestros pecados, el Cordero de Dios. ¿Sabes que Abraham nunca llegó a ofrecer a su hijo Isaac? You know the rest of the story. La hemos hablado muchísimas veces, right? En el momento en que él iba a matar a su hijo, el ángel de Dios dijo: Abraham, lo vas a hacer, sé que me amas, right? Y en ese momento apareció un carnero, right? Dice la escritura que en ese momento, ¿verdad? Pues dice: y en el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh, en ese monte del Señor será provisto. En otras palabras, que todo esto de Abraham con su hijo, su único hijo, right? Voluntariamente su hijo yendo con Abraham allá al lugar del sacrificio, todo eso es una figura del Señor Jesucristo. Era un ensayo de lo que iba a pasar en el Calvario. Finalmente en el Calvario se realizó. Dios proveyó. Dios se proveyó a sí mismo de cordero para el sacrificio. En caso de que ustedes no sepan el resto de la historia, es Cristo, es Jesucristo, el que vemos en la vida de Abraham, en la ilustración de Abraham e Isaac. Cristo el Salvador, el único camino. Si usted no le ha recibido, no le ha entregado su vida a Él, usted necesita hacerlo. Sus mejores obras no cuentan para nada. No hay forma de poder acercarnos a Dios a menos que sea a través de Cristo. Si hoy escucha su voz, no endurezca su corazón. God is good all the time. Alabado sea el nombre del Señor. All right. Así que nos vemos en Cofa. Vamos a orar un momentito. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles en la sesión de Matete. La hermana Rosa estaba aquí hace un rato, estuvo la mayor parte del servicio. Está mejorando, más fuerza, está caminando por su propia cuenta y eso. Pero tenemos grandes desafíos. Hay un día donde no tengamos desafíos delante de nosotros, pero hemos creído en un Dios que es suficiente, en un Dios de milagro, y nuevamente o la restaura completamente o nos da la capacidad para poder bregar con cualquier circunstancia que tengamos que bregar. Amén. Lo importante es que sea lo que Él decida, que nosotros pues honremos a Dios y que le demos gloria y que demos un testimonio genuino, lindo de la fe nuestra en el Señor Jesucristo. Amén. All right. Las personas que nos visitan, Rosa, ¿verdad? Bienvenida. Ya sé, no voy a decir el apodo, ok, just keep it entre nosotros, right? Ok. Encantado en verle nuevamente. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, otra vez gracias, Señor. Gracias por ayudarme, Señor. Gracias por permitirme pues poder enseñar un poco en el día de hoy. Gracias porque me permitiste usar estos nuevos espejuelos y pues no me mareé, Señor, y pude pues llegar hasta este momento, Padre Santo. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque podemos confiar en ti, gracias porque sabemos que tú comenzaste una obra en la vida nuestra y tú la vas a terminar, Padre. Ahora llévanos de regreso a nuestros hogares, que podamos, Señor, pues poner en práctica estas cosas que hemos aprendido. Padre, yo te ruego más que ninguna otra cosa que si en este lugar hay matrimonios, familias que tienen fricciones y tienen dificultad, Padre, que de una forma milagrosa, Señor, tú intervengas, Padre Santo. Que tú los capacites, Señor,
para poder escuchar tu voz y poder seguir el ejemplo de Cristo y poder perdonar en la forma en que Cristo nos perdonó a nosotros. Así que gracias nuevamente. En el nombre poderoso de Cristo oramos para su gloria. Amén. God is good. All the time. All right. Señor les bendiga.